Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola salvajes, ¿cómo les va? Estuve totalmente afónico y por eso un par de días no aparecía en la pantalla, pero acá estoy recuperando todavía, no del todo óptimo, pero sí en la pantalla de tu dispositivo para hacer Mercado Salvaje, este programa donde te contamos lo que está pasando en los mercados de una manera que no vas a encontrar en otro lado. Y si vos tenés una pyme, sos autónomo, tenés una actividad laboral independiente, hoy la eficiencia es más importante que nunca, con márgenes más chicos y un entorno desafiante. Por eso te presentamos Clave Pymes, el asesoramiento del equipo de Clave para que vos puedas manejar tus flujos de caja y todo el movimiento financiero de tu proyecto de la manera más eficiente y maximizando los flujos para mejorar tus márgenes. Entrá a clavebursatil.com/asesores y baja un poquito, escrolea y ahí vas a encontrar Clave Pymes. Completá tu solicitud que nosotros nos ponemos en contacto con vos. Esto lo encontrás en clavebursatil.com/asesores. Sumate a Clave Pymes. Y ahora sí, arrancamos con el análisis del mercado local. Con un Merval que volvió a caer en torno a 4%, medido en dólares. Medio difícil de medirlo porque el viernes tuvimos feriado local pero no internacional, entonces el CCL está medio deformado. Aunque no cambia el panorama. Como venimos viendo los últimos más de 6 meses, el Merval está estancado en los valores posteriores a la elección legislativa del año pasado. Dinámica que viene bastante disociada del riesgo país. Y este Merval lateral también vimos que viene con una realidad dual, es decir, petroleras, energéticas, alcanzando nuevos máximos y bancos principalmente con mayor debilidad, dada la situación más frágil de esa industria en el corto plazo, producto de la mora y del impacto del aumento de la inflación y la tasa de interés desde las elecciones hasta este punto. El ADR de Galicia, podemos ver la acción cotizando afuera donde el viernes sí hubo operaciones, cayó un 6,5% en la semana. Y como podemos ver, está cerca de llegar a la base de la tendencia alcista de largo plazo iniciado hace 4 años. Para lo cual debería bajar un 10% más adicional. A esa misma línea de tendencia había llegado en el peor momento de la previa de la elección del año pasado, cuando apareció justamente el primer tuit de Bessent. Además, ir a ese nivel, a esos $36, justamente lo que haría sería cerrar el gap de la posterioridad de las elecciones. Por otro lado, la acción con mayor ponderación en el índice Merval, hablamos de YPF, en este caso el ADR, esta semana terminó prácticamente neutral, 0,5 al alza. Se mantiene en tendencia alcista prácticamente en todos los marcos temporales. Lo vemos bien por arriba de la media de 200, media que está también empinada hacia arriba, y esto tiene sentido en el marco de un petróleo que alcanzó los $120 nuevamente, máximos de este periodo de guerra, máximos nuevos alcanzados desde el año 2022, también en ocasión de la guerra de Rusia y Ucrania. Y además muchas buenas noticias que viene teniendo este año y el año pasado YPF, una empresa con muchísimo crecimiento y mucho más aún en el contexto geopolítico actual. Una noticia respecto de YPF es que, según había dicho ya Horacio Marín, acá lo vemos en una foto de Nueva York, se va a producir un split de la acción de YPF en el mercado local. Y eso, para los que no saben lo que significa, es que se divide el precio de una acción hoy en 10. Entonces, aquel que tiene YPF en su cuenta comitente, no se asuste, lo que va a pasar pasa siempre. Es un poco desprolijo, pero el proceso es así. En el día 1, el valor de las acciones se divide por la proporción del split. Es decir, que la acción de YPF debería caer un 90%, nominalmente. Entonces vos entras a tu comitente y tenés YPF menos 90. Decís, no, ¿qué pasó? ¿Perdí el 90% de la inversión? No. Generalmente 1, 2, 3 días después, dependiendo de la burocracia del mercado, se te acreditan en la cuenta ese 90% del precio que bajó, pero en acciones. O sea, vas a pasar a tener 10 veces más cantidad de acciones que valen 10 veces menos. O sea que en neto es lo mismo, solo que en vez de tener una acción tenés 10 y equivale al mismo valor. Lamentablemente esto suele suceder con cierto retraso entre que la acción sufre el precio del split hasta que se te acreditan los nuevos nominales
Y en esos días a nosotros todo el mundo nos llama y nos dice, ¿qué pasó con YPF? Se fundió YPF. Bueno, YPF no había hecho split antes, pero muchas otras acciones sí, y esto suele traer algunas confusiones. Así que si vos estás mirando Mercado Salvaje, estás comprado en YPF, acordate de esto, así no te da un paro cardíaco. Algunos interpretan o plantean que los splits son bullish para las acciones porque una persona por ahí no podía comprar acciones de esa empresa porque un nominal era muy caro. En el caso de YPF, en el mercado local, un nominal cuesta 67.000 pesos. Entonces, según esta tesis, si hubiera gente que quisiera invertir en YPF, pero dispone de menos de 67.000 pesos, no lo puede hacer porque no llega. Entonces ahora, que va a valer 6.700 pesos, sí va a poder. Mi opinión es que eso puede llegar a tener sentido en el caso de algunas acciones cuyo valor es, por ejemplo, $3.000, como lo ha habido y lo hay. En caso de acciones como Microsoft, como Berkshire Hathaway, como Taiwan Semiconductor Company, a veces han llegado a estos valores muy altos y después realizaron un split. Y sí, tal vez había algunos inversores minoristas que no tenían $3.000 para invertir en un nominal. Pero 67.000 pesos es un valor mucho más bajo. No creo que los inversores que tienen menos de 67.000 pesos para invertir puedan mover el precio de la acción de YPF, que cotiza tanto en el mercado local como en el mercado internacional, y además es la acción de mayor capitalización de las acciones argentinas que cotizan a nivel local. Con lo cual, si bien está buenísimo que personas que tienen menos de 67.000 pesos para invertir puedan comprar la acción de YPF, bienvenidos al mercado, pero no creo que eso mueva la dinámica del precio. Bueno, seguimos. Vemos a Pampa Energía en el ADR que cayó un 1,5% y se mantiene justo por arriba de la media de 200, también alcista en todos los periodos temporales. Tengamos en cuenta que Pampa Energía es la energética argentina con mayor diversificación. Tiene generación, transporte, distribución, todo. No de manera directa, pero es un holding. Una empresa con muchísimas ramas de negocio. Por lo cual, sí se beneficia de la suba del petróleo, pero no tanto como una petrolera como Vista, por ejemplo, que solo hace gas y petróleo. Pero así como no aprovecha al 100% la suba de los precios del petróleo a nivel mundial, tampoco cae tanto cuando baja el petróleo. O sea, tiene una matriz más diversificada y una menor volatilidad. En la última semana cayendo un 1,5%, permaneciendo por ahora todavía alcista. Una de las acciones que mejor le fue de las acciones argentinas la semana que pasó se trata de Telecom. Así es que hace pocos días el banco de inversión JP Morgan emitió un informe en donde nos contaba que subía su precio target de Telecom de 12 a 14 dólares, hoy está en 11,75, y que lo sobreponderaba en su cartera de acciones argentinas, con lo cual ese día con esa noticia subió 10% Telecom. Aunque la mala onda generalizada de las acciones argentinas lo tiró para abajo con posterioridad a esa rueda, y finalmente Telecom terminó subiendo solamente un 3,7 en el ADR. Y pasamos a hablar de los bonos y el riesgo país, pero algunas de las cosas que vamos a hablar acá como drivers que mueven al riesgo país y a los bonos también tienen que ver, también sirven como explicación de lo que está pasando con las acciones argentinas. Tenemos que conectar esas líneas de puntos. El riesgo país de Argentina volvió a la situación de principios de año, cerca de los 600 puntos, pero más llamativamente con una brecha muy grande respecto del segundo y el tercero. La Argentina tiene el riesgo país más alto de la región de Latinoamérica. El segundo y el tercero, Bolivia y Ecuador, están muy parejitos y están bien lejos de Argentina. Podemos ver como 120 puntos básicos de diferencia entre el primero y el segundo. Esto nos muestra que Argentina va a contramano de su propia región. Es decir, que el riesgo país alto de Argentina y la dinámica negativa de los bonos argentinos no tiene que ver con un arrastre del contexto, sino que hay una gran parte que es por cuestiones propias. Y empecemos a trazar esta hipótesis con palabras de Bloomberg, uno de los principales medios financieros en el mundo. Dice: la preocupación está aumentando nuevamente en el mercado de bonos de que los argentinos se están cansando del presidente Javier Milei y su agenda de reforma económica radical. Fíjense cómo en el artículo Bloomberg muestra algo que nosotros habíamos mostrado muchas veces de otra forma, mirando los spreads de los bonos argentinos versus los bonos americanos y el salto de la tasa forward post-elección. En este caso Bloomberg lo muestra con los Credit Default Swaps, que son derivados de los bonos que sirven para cubrirse de un evento de default. Y fíjense, las posibilidades implícitas de default en el mercado de swaps. De acá a un año,
o sea, dentro de la presidencia de Milei, prácticamente cero. A 3 años, ya por arriba de 20%, la probabilidad de default, estamos hablando ya de un segundo gobierno de Milei o de otro gobierno. Y a 10 años, 60% de probabilidades implícitas en el mercado de credit default swap. La diferencia tan grande que hay por periodo, tratándose de los mismos bonos, se explica por la diferencia de gobiernos, o sea, los posibles cambios de gobierno, que es lo que explica la mayoría de este riesgo país tan alto. Es lógico que desde este punto de vista, o sea, del temor de la pérdida de popularidad de Milei y las menores chances de su reelección, golpeen fuertemente al riesgo país, a los bonos, pero eso también tenga su correlato en las acciones y no tanto en lo que es oil and gas, dado que si observamos el pasado reciente, el desarrollo de Vaca Muerta incluyó políticas que se continuaron prácticamente iguales, comenzando desde el último gobierno de Cristina Kirchner, con el acuerdo secreto con Chevron, continuando luego con Mauricio Macri, también con Alberto Fernández y ahora. Es decir, si hay algo que mantuvieron todos los gobiernos, afortunadamente ha sido Vaca Muerta, y eso parece que hoy está pagando. Lo vemos en los precios de las acciones petroleras, que con un Merval estancado hace meses, a 20% del máximo histórico, marcan nuevos máximos estas compañías. Ahora bien, el resto, y en particular las acciones bancarias y los bonos en dólares, aún son presos de esta dinámica negativa en torno al temor por el riesgo político. En este mismo sentido, veamos el dato que salió del índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, que se hace desde el año 2001 y que es conocido por ser el indicador líder con mayor correlación con los resultados electorales en Argentina. Ese indicador cayó un 12% en el mes, una caída muy importante. ¿Es muy mala la imagen del presidente en este momento? Bueno, desde este punto de vista, con gráfico de PPI, podemos ver acá la línea violeta, en un nivel de 40,5, la situación actual del índice de confianza en el gobierno está casi igual de lo que estaba en el gobierno de Macri en este mismo momento, y el único que lo tiene por arriba en toda esta serie es Néstor Kirchner. Empata con Macri, pero está mucho más arriba de lo que tuvieron Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 mandatos y Alberto Fernández. Es decir, que en la dinámica, el índice de confianza en el gobierno tuvo una caída muy fuerte y viene cayendo hace 4 meses consecutivos. Esa dinámica es negativa, claramente, pero cuando uno lo compara con otros gobiernos, no está tan mal. Sin embargo, tengamos en cuenta que, por ejemplo, con Macri estaba empatado, pero Macri perdió las elecciones. Entonces tampoco es un empate contra un ejemplo virtuoso tener 40,5 en este índice en esta instancia del mandato. Por si hacía falta algo más, esta semana también salió un estudio bastante extenso de la consultora Atlas Intel, que trabaja en convenio con Bloomberg, es una empresa brasilera. Y antes que tengamos este pensamiento de charla de quincho, que tiene bastante de real, de que las consultoras pifian un montón, tenemos que tener en cuenta que el mercado lo mira y que sale por todos lados, y que una encuesta de imagen presidencial en Argentina no es lo mismo que en otro país. En un país donde la mayoría de la prima de riesgo está explicado por el riesgo político y la pendularidad, la encuesta o el estudio de imagen sobre el gobierno es mucho más sensible que en un país donde no hay pendularidad y la prima de riesgo no se explica por el riesgo político, sino por otros factores. Entonces, en el caso de Argentina, son muy importantes las encuestas y se miran mucho, por más que pifien, y probablemente eso siga pasando, aunque sigan pifiando. Además, Atlas Intel, pifie o no, es una consultora internacional cuyos estudios se publican por la agencia Bloomberg y tiene relevancia y llega a las mesas de los inversores a nivel mundial. Bueno, en este estudio hay un 61,6% de desaprobación del desempeño de Milei y un 36% de aprobación. A lo cual uno puede decir, bueno, esto siempre pasa en la Argentina. Vos tenés un tercio de un lado, un tercio del otro y un tercio indeciso. Y generalmente así se dan las elecciones, ¿no? Cuando hay 3 candidatos, se termina llegando un balotaje y el que está más repudiado es el que pierde. O sea, ese 30 o 33% más o menos que obtuvo Milei desde el principio en las elecciones presidenciales, bueno, se viene manteniendo y es el mismo núcleo duro que sigue ahí. Bueno, es este 36 que vemos acá en la encuesta. O sea que como foto no muestra una situación terrible para el gobierno, sino muy parecida a la que han tenido todos los gobiernos en el pasado.
El problema es la dinámica. Como vemos acá, en la serie temporal de la aprobación, vemos que el apruebo va cayendo y el desapruebo va subiendo. O sea que la dinámica no es positiva. La imagen se va deteriorando y falta bastante para la elección presidencial. Entonces la pregunta es, este número que vemos hoy, prematuramente, porque falta mucho, ¿cómo va a ser dentro de un año y medio? Adicionalmente, Atlas Intel nos muestra la imagen positiva, negativa y el neto entre los dos en una lista de dirigentes famosos, donde, bueno, podemos ver que todos tienen un neto negativo. O sea, no hay ninguno de estos dirigentes que tenga una imagen netamente positiva. Todos están en terreno negativo, lo vemos acá al final. Sin embargo, algo llamativo es que los 4 primeros, todavía está Axel Kicillof como primero y Cristina Kirchner en el 4º puesto. Y esto me quiero remitir a algo que dijo Caputo esta semana y que siempre lo viene diciendo, como justificación de por qué el riesgo país no es más bajo. Dicho en idioma inversor, ¿por qué los bonos no suben más? Y lo hago extensivo a las acciones bancarias, ¿por qué no suben más? Caputo dice que el riesgo Cuca es 0 y que los argentinos no van a volver nunca al pasado. Pero cuando uno mira estos números, se da cuenta que no es así. Uno no sabe quién va a ganar la elección. Pero no es que los dirigentes del pasado, como dice Caputo, perdieron toda su popularidad, desaparecieron, no tienen ningún apoyo, sino que siguen manteniendo niveles significativos de popularidad. O sea que son competitivos electoralmente, tanto o más que los propios candidatos del oficialismo. Eso no significa que no vaya a reelegir el gobierno, pero no la tiene servida tampoco. O sea, esa oposición a la que el mercado le teme sigue existiendo y tiene niveles de popularidad similares al promedio. Es decir, no es 0 el riesgo de que estos dirigentes vuelvan al poder. De Cristina Kirchner sí, porque tiene una habilitación judicial, pero puntualmente no en el caso de Axel Kicillof, que se posiciona primero en esta encuesta y que además está sentado sobre el aparato estatal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que tiene recursos políticos y logísticos para llevar adelante una campaña presidencial. Esto nos muestra que probablemente el péndulo político argentino, que se traduce financieramente en una prima de riesgo alta, sigue existiendo. ¿Qué más antagónico hay que Kicillof y Patricia Bullrich o Javier Milei y Cristina Kirchner? Digamos, no hay un punto de contacto, prácticamente nada, en términos de programa político y en particular económico, entre estos dirigentes. Ahora bien, ¿cómo se explica este deterioro en la imagen de Milei? Bueno, hay un enfoque politológico clásico de la Argentina, donde a partir del segundo año de mandato, las cosas que van mal, la gente se lo empieza a adjudicar al gobierno actual y ya no al gobierno anterior. En los primeros 2 años, como la Argentina siempre vota por enojo al gobierno anterior, generalmente no por apoyo a alguien, sino en repudio a alguien. Bueno, ese repudio, ese apoyo por el espanto, suele durar los primeros 2 años y después de 2 años se empieza a culpar al gobierno actual de los problemas y ya se olvida al gobierno anterior o va perdiendo carga de culpa, digamos, en el pensamiento de los votantes. Bueno, hay una dinámica que se viene dando, de la que mucho se habla en la Argentina, que es la economía en forma de K. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el rebote de pedo de buzo, en forma de B, en forma de pipa de Nike, en forma de tantas letras? Bueno, ¿qué es la economía en forma de K? No sé quién inventó este título, pero yo se lo escuché a Ricardo Arriazu. Bueno, imaginemos que empieza acá la economía y hay una parte que va para arriba y una parte que va para abajo. Ya sabemos, hay una parte que va bien y va muy pujante. De hecho, está obteniendo resultados históricos. Estamos hablando de la performance de lo que es el sector energético, la minería y en menor medida la industria del conocimiento, pero que hoy está aportando 10.000 millones de dólares de exportaciones por año. Eso genera abundancia de dólares, no una abundancia presente, pero sí una dinámica de afluencia creciente, acelerada de divisas en la Argentina, que hoy la estamos viviendo. Bueno, el equilibrio fiscal y una política que el gobierno lleva desde el primer día de contención del segmento más bajo, con la triplicación de la asistencia social básica, ¿no?, de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que hoy superan a la canasta básica. Es decir, hoy el beneficiario del segmento más bajo de la población cubre la canasta básica con esos beneficios. Ahora, hay una pata negativa de esta economía en K. Sectores como la construcción, el comercio, el consumo masivo están muy parados y son justamente aquellos sectores que en el corto plazo generan más puestos de trabajo en blanco y que típicamente son los empleos de las clases medias suburbanas.
Eso sumado a las importaciones de bienes para consumir, digamos, no insumos. La caída del ingreso disponible, producto de la estabilidad. ¿Por qué producto de la estabilidad? Porque en el esquema anterior de subsidios a los servicios públicos, el asalariado de clase media de estos sectores tenía un ingreso disponible alto porque no pagaba los servicios, pagaba solamente el 15% de lo que costaba la luz, el gas, el agua, el transporte, el resto lo pagaba el Estado, generando inflación. Entonces, ese trabajador de clase media tenía un ingreso disponible bastante alto que lo podía gastar en vacaciones, ropa, shopping, supermercado, de esparcimiento, lo que quisiera. Ahora, como ese asalariado de clase media tiene que pagar el 100% de lo que valen los costos fijos, súmale la nafta que estaba pisada, súmale las prepagas que estaban pisadas, ahora todo eso está prácticamente liberado, entonces apenas le alcanza ese salario para cubrir el costo fijo, no le queda nada de ingreso disponible, no puede consumir nada. Y eso genera un círculo vicioso de cierre de comercio, cierre de industria, que tiene la contracara de la estabilidad macroeconómica, producto de que el Estado no subvenciona más todos esos servicios. Y eso en definitiva es un golpe a la clase media. En general los medios se encargan, algunos de mostrar solo esta parte roja y esconder, relativizar, ignorar la parte verde, y otros medios que solo miran la parte verde y esconden, relativizan, ignoran la parte roja. Por eso es tan difícil tratar de tener una visión ecuánime como para evaluar qué es lo que puede pasar en el futuro y cómo está marchando el plan económico. Esta dinámica de la economía se observa en este gráfico de PPI que desglosa esa encuesta que vimos de Atlas Intel, pero por regiones. Fíjense qué divergencia que hay entre el Gran Buenos Aires, la ciudad y el interior. La línea roja es el Gran Buenos Aires, es donde tiene peor imagen el gobierno. Luego en la ciudad tiene mejor y en el interior tiene bastante mejor imagen, mucha dispersión. Y esto refleja la cuestión que vimos recién de la economía en K. Hay muchas provincias donde se desarrollan las actividades que hoy están creciendo muy rápido y ahí generan trabajo, actividad económica, etc. En cambio, en las áreas suburbanas, donde se instalaron aquellas empresas que se dedicaban a generar los bienes de la sustitución de importaciones, es donde más golpea el modelo económico actual. No estamos en este programa para evaluar si está bien o está mal. Volvemos a la hipótesis de Bloomberg, que plantea que en el mercado de bonos, los bonos en los que nosotros invertimos o no, y queremos saber cómo manejarnos, hay preocupación en ese mercado porque los argentinos se están cansando de la agenda de reforma económica radical de Milei, que produce lo que acabamos de ver. Claramente hay más votantes en los centros suburbanos que donde están las economías regionales a las cuales le va bien. Entonces eso podría hacer que siga cayendo la popularidad del gobierno, que reduzca su chance de reelección. Entonces de esta manera es posible que hoy los analistas del mercado empiecen a ver y empiecen a considerar la tensión social como un factor muy importante a la hora de operar los activos argentinos. Se profundiza esta tensión social, este descontento social en los centros urbanos, donde hay más votos, cae la posibilidad de la reelección de Milei, porque en definitiva, si pensamos por ejemplo en las acciones en el índice Merval, prácticamente ninguno o muy pocas de las acciones del índice Merval tienen que ver con estos rubros a los cuales le va mal, sino que tienen que ver con energía y sector financiero principalmente. Es decir, que a las acciones del Merval justamente están en su mayoría en los sectores que le va bien, no los que le va mal. O sea que no hay una correlación intuitiva directa entre la dinámica del Merval y los resultados de las empresas, sino que el factor que impera ahí es el riesgo político, que hoy en día tiene que ver con la marcha de la economía y de algunos sectores en particular y el descontento social que eso puede producir. Ahora, la consultora 1816 plantea otro factor de corto plazo en la dinámica de los bonos de la deuda argentina y tiene que ver con el anuncio, que acá lo hemos comentado en su momento, el pasado 16 de abril, cuando se confirma que se va a emitir una nueva deuda senior, o sea, una deuda con bancos internacionales respaldada por organismos multilaterales de crédito. Deuda senior significa que es una deuda de mayor jerarquía en términos de prioridad de pago. O sea que si hubiera una quiebra, por decir de Argentina, donde se arma un concurso de acreedores, ¿no? A ver quién cobra primero, una deuda como la del fondo tiene prioridad. Una deuda como el Banco Mundial o el Club de París tiene prioridad sobre un bono a un privado. Bueno, veamos la dinámica con cuadro de 1816 de la cantidad de deuda senior
o sea, la deuda con organismos que tiene prioridad de pago, en comparación con la deuda junior, la que tenemos nosotros con los bonos. Fíjense cómo en los últimos años la deuda senior superó a la deuda junior, es decir que si vos sos un bonista y estás en una situación de default y no alcanza la plata para pagarles a todos, vos estás más atrás en la fila para cobrar de lo que está el Fondo Monetario, el Banco Mundial y ahora este nuevo préstamo que no sabemos el monto. Pero bueno, es negativo para los bonos. Acá nos muestra 1816 como a partir del anuncio, el spread de rendimiento entre los bonos argentinos y los bonos emergentes en general se desacopló fuertemente, o sea que se debilitaron mucho más los bonos argentinos que el resto de los bonos emergentes a partir de esa fecha. Entonces 1816 sospecha y dice, mira, esto pasó justo en ese momento, debe ser que parte de la caída que estamos viendo en los bonos de los últimos días, que el riesgo país subió en torno a 100 puntos básicos en 2 semanas, tiene que ver también con esa noticia de la deuda senior aumentando que no le gustó al bonista. De esta manera podemos ver que el riesgo país viene también estancado como el Merval, ¿no? Después de las elecciones legislativas se quedó estancado como en este callejón. Mientras que el Merval también, ahí lo tenemos, después de las legislativas está metido en un callejón. Que mucho tiene que ver con la situación política. Ahora, el problema de eso es que falta demasiado para la elección y estamos hablando de eso. Difícilmente la oposición dé alguna definición en este momento por varias cosas. Bueno, viene el Mundial y vieron que la política siempre dicen que hay que dejar todo para después del Mundial porque la gente no piensa en otra cosa y todo lo que hagas antes desaparece, ¿ok? Y después que si la popularidad del gobierno viene cayendo, no hay ninguna motivación de parte de la oposición de dar definiciones ahora. Además, probablemente ni siquiera tienen una definición. Están fragmentados y peleados entre ellos. El punto es que no se vislumbra algo que pueda hacer salir al riesgo país de este estancamiento con las fichas como están puestas hoy en el tablero. El gobierno no busca el refinanciamiento en Wall Street, un factor que podría ser positivo para los bonos, pero el gobierno ya expresó que no va por ese lado. Así que eso no pasaría. No va a haber una definición política pro mercado de la oposición, porque está el Mundial y porque ni siquiera hay un líder de la oposición hoy en día. Y falta muchísimo tiempo para la elección. Entonces no es que hay que esperar un tiempo y ya viene la elección, entonces los activos van a tener que definir para un lado y para el otro. Falta muchísimo. Con las cosas como están ahora, ceteris paribus, lo más probable parece que tanto el Merval como el riesgo país sigan lateralizando en este rango, que tampoco es terrible. 500, 600 de riesgo país es alto, es el más alto de Latinoamérica. Pero si miramos la serie histórica de la Argentina, digamos, hace 8 años que el riesgo país no estaba en estos niveles y estuvo mucho más alto en los últimos 8 años. O sea, para Argentina es un riesgo país más o menos bajo. Y el Merval en torno a $2.000, entre 1.800 y $2.000, justamente $1.800 había sido el máximo histórico de 2017-2018, al cual no se había llegado más por varios años también. Entonces, no es un Merval en precios de remate tampoco. Es un Merval a 20% del máximo histórico. Entonces tampoco está claro que esté regalado, ni los bonos ni el Merval. En ese contexto puede resultar interesante un bono como el AO28, algo que hablamos en el último programa de boneros, tal vez lo viste. Es un bono que, por ejemplo, si vos invertís de acá y te lo quedás un año, por cada $10.000 invertidos, vas a cobrar durante el año $680 y lo cobrás de manera mensual, fíjate. Pusiste 10.000, cobrás más o menos entre 50 y $55 por mes. Lo interesante es que los cupones son mensuales, justamente. Entonces uno podría decir, bueno, no quiero estar un año, voy a estar, 4 meses. Estás comprado 4 meses y vas cobrando todos los meses. Eso está muy bueno en este bono, rinde mucho más que la O20, que rinde 5%, este rinde 8%. Y algo importante también es que uno puede pensar, bueno, pero yo me quedo comprado, 6 meses, ponele. De acá hasta acá. Pero yo que sé a qué precio voy a poder vender el 30 de septiembre del 26. No, que no sabemos. Sin embargo, al ser un bono relativamente corto, con una duración de 2 años, no es tan sensible el precio a la tasa. Por ejemplo, miren esta comparación. Si el AE38 fuera a rendir 2 puntos más de TIR de lo que rinde ahora, o sea, ahora rinde 10, va a 12, se caería 8% el precio, en 2 puntos de TIR de diferencia. Mientras que el AO28, que ahora rinde 8.41, fuera a rendir 10.41, o sea, 2 puntos más de TIR, bajaría 4%, o sea, la mitad. Con lo cual, uno no podría hacer esto que les digo de estar
6 meses comprado en el AE38 para devengar esos intereses, porque la volatilidad del bono es demasiada como para una inversión de corto plazo. En cambio, en el AO28, como tiene menos sensibilidad, fluctúa el precio, pero naturalmente fluctúa menos que en un bono largo. Entonces, el riesgo de que cuando vendas el bono esté a un precio mucho más bajo es menor. Ahora, este año, ¿hay alguna efeméride complicada? Bueno, les diría que sí, y estoy hablando de noviembre de este año. Acá está, noviembre. 7 meses desde ahora, elecciones legislativas en Estados Unidos. Si pierde el partido de Trump, es bastante posible que haya volatilidad en los activos argentinos, con lo cual uno podría estar comprado, como les digo, 6 meses en un bono como este y salir justo antes de la elección de Estados Unidos para minimizar la posible volatilidad. Ahora pasemos al mundo de los bonos en pesos y veamos dónde estamos parados. Vemos en pantalla el TX26 medido en dólares. En dólar oficial hoy, con tan poca brecha, con posibilidad de acceso al dólar oficial, nos permite analizar los gráficos utilizando ese tipo de cambio. Podemos ver que el TX26, desde su último corte de cupón a fines del año pasado, subió un 30% en dólares, aproximadamente en unos 6 meses. De ahí ese gran carry trade, esa ganancia enorme de carry trade que hubo entre fin del año pasado y principios de abril. Luego el bono empezó a corregir un poco y en los últimos días ensayó un rebote. Sin embargo, todavía acumula una ganancia muy importante en el mes. Tengamos en cuenta que cuando uno analiza el precio del bono, también adentro hay metido intereses corridos. Y en este caso, está metido también la inflación, porque es un bono SER. Y como es un bono SER corto, hoy, porque es el TX26, pensé este año, vamos a tener metido ahí toda esa inflación que sucedió. Pero no hubo 30% de inflación en los últimos 6 meses. Así que mucho de ese 30% de ganancia en dólares que tuvo el bono, esa apreciación del bono, digamos, es caída de la tasa. En el DCP vemos algo parecido. Ha subido 27% desde su último pago a principios de este año. Luego ha sufrido una caída y esta semana ensayó un rebote. Misma situación vemos en un BONCAP, un bono de capitalización, que también tiene metido adentro intereses de la capitalización mensual. Fíjense que subió un 23% desde el mismo periodo, es decir, desde fines del año pasado, en especial desde las elecciones, hasta el máximo alcanzado a fines de marzo o principios de abril, 23% en dólares. A partir de allí, justamente a principios de abril, el mercado notó varias cosas. En primer lugar, los bonos habían subido demasiado y había mucha ganancia por consolidar, por realizar, es decir, por tomar ganancia. Con esas ganancias acumuladas encontró las cuentas de los inversores un dólar muy abajo, llegando a los 1.350 pesos, siendo el dólar más barato de las elecciones del año pasado, y al mismo tiempo los bonos ya habían subido tanto que los rendimientos que ofrecían eran muy magros. En el caso de SER, rindiendo todo negativo, TIR negativa, y los bonos tasa fija con rendimientos de la mitad de la inflación mensual. Eso coordinó una toma de ganancia del carry trade, que la vemos en esta caída que se ha producido en todos los bonos en pesos que estamos viendo en pantalla, medido en dólares. Ahora, en los últimos días aparecieron algunos rebotes en los bonos en pesos y en el tipo de cambio también, que paró de subir. Tras superar los 1.400, corrigió un poco. Entonces, ya estamos en condiciones de abrir un nuevo carry trade y parecería que todavía falta un poco, o que al menos las condiciones hoy no están tan atractivas. Pero esta semana ocurrió una licitación donde se ofreció un bono bastante interesante y que el mercado miró con mucho interés. Y estamos hablando del nuevo TXMJ9, cada vez más difícil estos bichos. ¿Qué pasa? Es un dual que es SER y TAMAR a la vez. SER y TAMAR. TAMAR es la tasa de plazo fijo bancario superior a 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Este bono nació con SER más 7,3, o sea, una TIR de 7,3 sobre SER a 2029, lo cual está arbitrado con la curva SER. No tiene nada de especial. No tiene ninguna ventaja por sobre un DCP o cualquier otro bono más o menos largo SER. Está arbitrado la curva. Ahora bien, lo interesante fue la pata TAMAR. ¿Por qué? Porque ofreció una tasa de 10% arriba de TAMAR. O sea, 10% arriba de un plazo fijo, que hoy resulta atractivo. Pero más que para nosotros resulta atractivo para los bancos, porque los bancos toman fondeo por plazo fijo, es decir, un cliente va y hace un plazo fijo, y si ellos se colocan a plazo fijo más 10, no importa cuál sea la tasa de plazo fijo, puede ser 1 o puede ser 1.000. El tema es que el banco siempre está 10% arriba.
y eso le garantiza un margen de intermediación alto, siempre un 10% anual de margen. Con lo cual, evidentemente, este bono está hecho a medida de los bancos, que son justamente los principales participantes de las licitaciones del Tesoro. Pueden ser interesantes también para un inversor minorista. Sin embargo, bueno, la inflación o el dólar podrían superar por más de un 10% en algún momento a la tasa TAMAR. Y nosotros no somos un banco, no es que pedimos prestado y colocamos con lo que pedimos prestado. Nosotros colocamos lo nuestro, no lo prestado. Así que bueno, este bono podría ser interesante para una persona, no tanto como para un banco. Y en el resto de los bonos en pesos todavía no está claro que haya una nueva oportunidad de carry trade, pero tampoco ya están las condiciones tan favorables para cerrarlo como si estaban hace 3-4 semanas. Y de eso va a depender particularmente qué pase con el dólar. Esta semana vimos una dinámica en la cual el Banco Central siguió compra todas y cada una de las ruedas desde el 5 de enero de este año hasta hoy, una de las mayores rachas de la historia de compra de dólares, como podemos ver en estos gráficos de Romano, probablemente elaborados por Salvador Vitelli. Vemos que el 2026 viene siendo el segundo año de la historia con mayores compras de dólares de parte del Central de los años con cepo. El cepo arrancó en el 2012, luego de las elecciones donde Cristina ganó con el 54%. Y estuvo casi todo el tiempo, excepto en algunos años de Macri, creo el 16, el 17 y el 18. Pero del 2012 hasta el 2024, excepto esos 3 años, hubo cepo en todos los años. Y este es el segundo año de mayores compras en contexto de cepo. Fíjense que Romano considera todavía que estamos en cepo. Pero bueno, es otra discusión. El año con más compras fue el 2024. Esto ubica las reservas, según el famoso cuadro de Federico Machado, en netas de 2.831, metodología clásica, y supernetas, es decir, como lo mira el Fondo Monetario, a los fines del cumplimiento del acuerdo, que descuenta los pagos de bopreales de los próximos 12 meses, 154 millones. Igualmente probablemente pasen a la baja cuando haya que hacerle algún pago, vuelvan a subir cuando se emitan de nuevo a 27 o 28, o se emita un repo, o sea lo que sea. Vamos a andar por ahí probablemente durante este año en torno a 0, un poquito positivo, un poquito negativo. Pero en el corto plazo, fíjense, así como había ejercido un rebote importante, el dólar más o menos un 4%, que lo vimos hasta la semana pasada, esta semana corrigió un poquito. Y el flujo se puso vendedor de nuevo. ¿Qué está pasando? Bueno, récord de camiones entrando a los puertos del Gran Rosario, cosecha récord. Fíjense, el índice de actividad de la cadena agropecuaria en máximo histórico. Dado que estamos en contexto de una cosecha récord de cantidades de toneladas y precios bastante buenos con retenciones que han caído. También una brecha cero o prácticamente cero que hace que aquel que tiene que liquidar y le dan pesos por su mercadería en divisas, le dan pesos, se puede dar vuelta y comprar dólares nuevamente al mismo precio que le pagaron. Algo que cuando hay brecha no se puede. Así es que las exportaciones de los principales productos agroindustriales marcan este año un máximo histórico, como nos muestra la Bolsa de Comercio de Rosario. Por si fuera poco, la producción de petróleo también, con gráfico de la Bolsa de Rosario, está en un máximo histórico, en contexto de un Brent que subió 93% en lo que va del año. Esto es un verdadero shock de exportaciones para la Argentina. Afortunadamente, por fin, una vez, un quilombo internacional nos agarró bien parado, nos dejó la pelota picando sin arquero adelante del arco. Y Argentina está pateando y metiendo la pelota en el arco. Es por eso que se mantiene tan calmado el tipo de cambio en este contexto, si bien había tenido una recuperación de la mano del cierre del carry trade, de la mano del fin de mes, donde también se cerraron los contratos de futuro y las operaciones de sintético, cuyo cierre genera demanda de dólar spot. Ahora empieza un nuevo mes y se resetea el sintético, con lo cual no vamos a tener demanda para cierre de esas operaciones hasta un nuevo fin de mes. Pero volviendo al principio del programa y para preguntarnos cómo invertir, considerando el driver principal de la Argentina hoy, que es el factor político, sin definiciones, y considerando que entre un año electoral y uno no electoral, claramente es más tranquilo el no electoral y que el segundo trimestre es el mejor en materia de oferta de divisas, probablemente este segundo trimestre en el que estamos viviendo hoy, del 2026, sea el mejor trimestre en términos cambiarios de acá hasta el fin del mandato del presidente Milei. Con lo cual, difícilmente esta realidad del mercado cambiario
tan favorable a los flujos para la fortaleza del peso se mantenga a mediano y largo plazo. Vamos a tener eventos de disrupción con las elecciones de Estados Unidos y en última instancia con nuestras propias elecciones y una menor oferta de divisas en otros momentos del año, con lo cual podría generarse en algún momento, probablemente después de junio, alguna ventana de oportunidad mejor para posicionarse en deuda en pesos, con mejores rendimientos, con inflación más baja y con un dólar más alto. Hoy no parecen estar dadas esas condiciones aún. Y antes de terminar, te voy a invitar a entrar a clavebursátil.com/mentorías, donde vas a poder agendar una reunión privada con Sebas, nuestro asesor especializado, donde le vas a poder mostrar tu cuenta, vas a poder explicarle todo lo que quieras de manera privada, inclusive antes de la mentoría vas a poder mandarle un mail, si querés decirle algo desde antes, como para que ya esté un poco preparado, cuáles son tus inquietudes, y esa reunión que tenés queda grabada, si vos querés, y el video te queda para vos y nadie más para que lo puedas volver a ver todas las veces que quieras por si querés repasar algún concepto. Entra a clavebursátil.com/mentorías, toca en agendar turno y ahí te va a aparecer directamente el calendario para elegir fecha, hora, reservar y ya tenés tu charla privada con un asesor para atender tus cuestiones, tus inquietudes financieras personales. clavebursátil.com/mentorías. Pasamos al análisis del mercado internacional, donde tuvimos una semana mayormente positiva para los activos de riesgo, con el índice S&P, como vemos en pantalla, trepando un 0,9% y marcando nuevos máximos históricos. Esta semana marcó el final del mes de abril y estuvo protagonizada por los continuos idas y vueltas en Medio Oriente, la reunión de la Reserva Federal y los balances de las grandes tecnológicas. En el frente de Medio Oriente esta semana tuvimos un nuevo capítulo en las negociaciones donde se dio a conocer que Irán envió una propuesta a Estados Unidos mediante Pakistán para ponerle fin al conflicto, la cual contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz y la extensión del alto el fuego a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval. Sin embargo, las negociaciones sobre el programa nuclear habrían quedado fuera de este acuerdo y quedarían pendientes para más adelante. Por el lado de Estados Unidos rechazaron esta propuesta y Donald Trump condicionó el levantamiento del bloqueo a un acuerdo de paz que incluya el tema nuclear, por lo cual confirmó que van a mantener el bloqueo para presionar a Irán a negociar sobre el programa nuclear. Mientras tanto, el tránsito en el estrecho de Hormuz continúa siendo limitado y el precio del petróleo esta semana subió ni más ni menos que un 8%, continuando arriba de los $100 por barril, lo cual sigue presionando al alza las expectativas de inflación. Por lo tanto, vemos que las negociaciones lucen estancadas, se mantiene el cierre del estrecho de Hormuz y el precio del petróleo continúa presionando al alza. Si el mercado comienza a percibir que esta situación puede extenderse todavía más, pueden empezar a deteriorarse las expectativas, presionar al alza las tasas de interés y llegar a producir un nuevo sell-off de activos de riesgo, con lo cual, sin lugar a dudas, que es algo a ir siguiendo muy de cerca. En este contexto, la Reserva Federal mantuvo la tasa de política monetaria en el rango del 3,5-3,75%, sin ningún cambio como venía esperando el mercado. Powell, en lo que fue su última conferencia de prensa, ya que su mandato como presidente de la Fed vence el próximo 15 de mayo, no dio grandes indicios y mantuvo un tono de lo que se conoce como ANSI, esperar y ver, siendo data dependiente, señalando que la inflación sigue elevada y presionada por la suba del petróleo, al mismo tiempo que la actividad económica se mantiene firme. También dijo que por ahora no están considerando una suba de tasa, pero no descartó que eso sea posible si el shock energético persiste. El mercado ha venido tomando nota y la expectativa actual podemos ver que apunta a un escenario sin recortes de tasa durante todo el año 2026 como escenario de mayor probabilidad. Veamos en este gráfico de portfolio personal de inversiones que previo al inicio de la guerra, el escenario de mayor probabilidad descontaba 2 recortes de tasa desde el nivel actual. Sin embargo, desde ese momento se fueron ajustando las expectativas y hoy el mercado descuenta con un 80% de probabilidad que no haya ningún recorte durante el año 2026. Es lógico pensar que la Fed no siga bajando la tasa cuando el precio del petróleo está alto y el último dato de inflación marcó una aceleración al 3,4% mensual. En este contexto, las tasas podrían permanecer altas poniendo presión sobre activos
como acciones y metales preciosos. Teniendo en cuenta estos factores que estuvimos repasando hasta ahora, uno podría pensar que el mercado reaccionaría negativamente, pero como vimos al inicio, Wall Street sigue marcando máximos y esto es en gran medida gracias a la temporada de balances que venimos teniendo, donde como podemos ver en este gráfico, de momento el 84% de las compañías que presentaron balances vienen superando las expectativas. Sin embargo, lo más destacable no es que las empresas estén batiendo expectativas, sino el fuerte ritmo de crecimiento en ganancias, donde como podemos ver en este gráfico, el crecimiento promedio de las compañías se ha disparado al 27% interanual esta última semana tras la presentación de resultados de las grandes tecnológicas. Este ritmo de crecimiento sería el más fuerte desde el cuarto trimestre del año 2021, lo cual marca entonces una notable aceleración en el ritmo de crecimiento de las ganancias empresariales y deja en evidencia un contexto sumamente positivo, impulsado principalmente por el crecimiento del sector tecnológico y el auge de la inteligencia artificial. Esta dinámica la podemos ver reflejada en este gráfico que nos muestra un ritmo de crecimiento anual promedio en las ganancias de las 7 magníficas del 61%, mientras que el resto del índice viene creciendo a un ritmo del 16,4% interanual, que ojo, también es un muy buen ritmo de crecimiento, pero claro, lejos está del bestial crecimiento que vienen teniendo las grandes tecnológicas. Si persiste esta dinámica de crecimiento, va a convalidar el aumento del precio de las acciones y le dará un claro sustento al mercado alcista. Al menos lo que es el consenso de las expectativas del mercado apunta a que el crecimiento persista, con un crecimiento esperado del 22% interanual en ganancias para este año 2026 y con un crecimiento del 14% anual para el próximo año 2027, manteniendo así una perspectiva alcista en las ganancias corporativas. Dentro de los balances destacados de la semana podemos empezar con Visa, que reportó, como vemos aquí en pantalla, ingresos de 11.200 millones de dólares, superando los 10.750 esperados y creciendo un 17% a nivel interanual, el mayor ritmo de crecimiento desde el año 2022, impulsado por un uso sostenido de sus servicios a nivel global, lo cual refleja su posición de liderazgo en la industria. El beneficio por acción ajustado podemos ver que fue de $3.31, también superando las estimaciones que apuntaban a $3.10 y creciendo ni más ni menos que un 20% año a año, gracias a la recompra de acciones que, como podemos ver acá arriba, fue de 9.200 millones de dólares. Además, autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por 20.000 millones, teniendo ahora una capacidad restante de recompras de 33.000 millones de dólares, realmente muy bueno para el accionista. El volumen de pagos podemos ver que creció a un ritmo del 9% interanual, las transacciones procesadas también crecieron al 9% año a año, mientras que las transacciones internacionales crecieron a un ritmo del 12%. Además, Visa elevó el guidance tanto en ingresos como en ganancias para el año 2026 por la proyección de un consumo minorista sólido. Mirando el gráfico semanal de Visa vemos una reacción positiva al balance con una suba de un 6% esta última semana. Sin embargo, vemos que el precio se encontró con la media de 200 días y a partir de ahí empezó a retroceder. Por lo tanto, todavía prevalece una tendencia bajista desde junio del año pasado que por el momento no ha logrado revertir. Hacia abajo tenemos soporte en la zona de los $295, nivel desde donde viene rebotando las últimas semanas ya más de un 11%. Si miramos el gráfico ahora en visión mensual, el gráfico de Visa de largo plazo, podemos ver que, claramente es un activo en tendencia alcista de largo plazo y actualmente se encuentra en una corrección. Todas las correcciones pasadas en Visa fueron oportunidad de compra. Google, por su parte, volvió a presentar un balance espectacular, volvió a batir las expectativas del mercado, como vemos en pantalla, reportando ingresos de 109.900 millones de dólares frente a los 106.800 esperados, marcando un crecimiento del 22% a nivel interanual. El segmento de publicidad vemos que creció a un ritmo del 16% interanual, impulsado principalmente por el motor de búsqueda, que creció un 19% y sigue siendo la principal fuente de ingresos,
con una facturación de 60.400 millones de dólares. Un dato no menor, los usuarios pagos de Gemini crecieron un 40% trimestre a trimestre. El segmento Cloud sigue siendo el mayor motor de crecimiento de la compañía, con un crecimiento del 63% a nivel interanual, superando las estimaciones y facturando 20.000 millones de dólares. Además, podemos ver que la empresa mejoró su rentabilidad con un margen bruto del 62%, un margen operativo de 36% y un margen neto del 57%, que igual acá estuvo distorsionado por ganancias no realizadas en las inversiones en equity que tiene la compañía. De esta manera, el beneficio por acción saltó a $5.11 frente a los $2.62 estimados, creciendo un 82% año a año, pero claro, ahí está toda la distorsión de estas ganancias no realizadas de las inversiones en equity de la compañía. Además, incrementó un 5% el dividendo hacia 22 centavos de dólar. Proyecta gastos de capital para el año 2026 entre 180.000 y 190.000 millones de dólares. Mirando el gráfico semanal de Google, vemos que el mercado festejó sus resultados, dejando de lado la elevada proyección de gastos de capital y celebrando probablemente la aceleración del segmento cloud y la mejora en los márgenes de rentabilidad. La acción subió un 12% esta última semana, alcanzando nuevos máximos históricos en la zona de los $385. Mirando el gráfico mensual ahora de Google, vemos que en el mes de abril dejó una suba ni más ni menos que de un 34%. Excelente mes para esta acción, y desde la perspectiva técnica podemos ver que estaría superando al alza el techo del canal alcista de largo plazo, lo cual habilitaría un desdoblamiento de canal con objetivos muy ambiciosos, excepto que sea un falso quiebre y tengamos una corrección ahora en el mes de mayo. Habrá que esperar que transcurran los próximos 30 días. Yo, al menos con mi sesgo más bien conservador, ni loco compraría en este momento. Si miramos indicadores, tenemos el indicador RSI en niveles de sobrecompra en la visión mensual, estamos hablando. Si observamos lo que es el ratio, el múltiplo PER de valoración, lo tenemos cerca de 30, así en una zona alta del rango al cual ha cotizado históricamente la empresa. Un múltiplo de precios sobre ventas en máximos de los últimos años. Y si miramos lo que es el ratio de evaluación de precio contra free cash, sucede lo mismo en máximos de los últimos años. Microsoft también presentó un excelente balance con ingresos, como vemos en pantalla, de 82.900 millones de dólares, superando los 81.300 estimados y creciendo a un ritmo del 18% interanual. Vemos esta dinámica donde hay una aceleración en el ritmo de crecimiento en los ingresos de todas las compañías. El impulso vino nuevamente por el segmento de Azure de Microsoft y todo lo que es soluciones de inteligencia artificial, con un crecimiento del segmento del 30% interanual, facturando ya casi lo mismo, observemos, que el segmento de productividad y procesos, el cual también creció fuerte a un ritmo del 17% interanual. La empresa tiene muy buenos márgenes, un margen operativo del 46% y un margen neto del 38%, mejorando en un punto porcentual con respecto al año anterior. El beneficio por acción en este último trimestre de Microsoft fue de $4.27, un crecimiento del 23% año a año. La empresa devolvió a los accionistas 10.200 millones de dólares, tanto en recompra de acciones como en dividendos. En cuanto a lo que es el gasto de capital, proyecta un CAPEX para todo el año 2026 de 190.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 61% con respecto al año 2025. También una dinámica que vemos en la mayoría de las grandes tecnológicas, fuertes inversiones de capital. Grandes bancos de inversión como Wells Fargo y el JP Morgan ajustaron al alza el precio objetivo de Microsoft en torno a $625 por acción. A pesar del sólido balance que presentó la compañía, la acción de Microsoft cerró la semana con una caída del 2,4% y vemos que todavía sigue en tendencia bajista. Esta semana volvió a reconocer la línea de resistencia dinámica que viene marcando todo el movimiento de baja desde octubre del año pasado, habiendo ejecutado casi a la perfección una figura de doble techo
y desde los mínimos recientes en torno a los $355 viene rebotando ya aproximadamente un 15%. Esta caída viene fundamentada principalmente en el aumento de los gastos de capital y en el golpe generalizado a la industria de software que le pega también a Microsoft por su negocio en toda la parte de lo que es productividad y procesos, el paquete de Microsoft 365, el cual, como hemos visto, creció ni más ni menos que al 17% interanual en el último trimestre. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Mirando el gráfico mensual, vemos que el mes de abril dejó una suba de un 10% y la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista, habiendo reconocido nuevamente a la media de 200 semanas como nivel de soporte. En cuanto a Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, también sorprendió positivamente, reportando ingresos de $56.300 millones, superando los $55.500 esperados, con un crecimiento ni más ni menos del 33% a nivel interanual. El beneficio por acción podemos ver que fue de $10.44 frente a los $6.65 estimados, reflejando un fuerte crecimiento del 62% interanual. Sin embargo, esto estuvo distorsionado por un beneficio impositivo excepcional, algo que le había perjudicado negativamente hace unos trimestres atrás y ahora tuvo un impacto positivo. El margen operativo se mantuvo en el 41% y el beneficio operativo creció a un ritmo del 30% a nivel interanual. La cantidad de usuarios activos por mes en las distintas aplicaciones de Meta podemos ver que ascendió a 3.56 billones. Es realmente impresionante el alcance que tiene esta compañía, con un crecimiento del 4% a nivel interanual. Las impresiones de anuncio, es decir, cuántas veces se muestran los anuncios a los distintos usuarios, creció a un ritmo del 19% a nivel interanual, a nivel global, y podemos ver que el precio promedio por anuncio creció a un ritmo del 12% interanual, lo que explica entonces este fuerte crecimiento en ingresos de la compañía. En este último trimestre, el CAPEX de Meta creció casi a un 50% a nivel interanual, y en el guidance que presentó la empresa proyecta un gasto de capital alto para el año 2026 entre $125.000 millones y $145.000 millones, lo cual sería casi duplicar el CAPEX del año 2025. Además, Meta no compró acciones y mantuvo sin cambios el pago de dividendo. Esta fuerte inversión de CAPEX claramente puede presionar márgenes a corto plazo y el mercado llora. Además, al no recomprar acciones, demostró la empresa que está volcando toda su capacidad de retorno de capital hacia el desarrollo de infraestructura en inteligencia artificial. De esta manera, mirando el gráfico semanal de Meta, vemos una caída fuerte de casi un 10% esta última semana, tras haber tocado el nivel de resistencia que está marcado por esta línea tendencial bajista que viene desde agosto del año 2025, marcando todo este movimiento, este proceso correctivo que corresponde desde mi visión a una corrección después de todo el rally alcista que tuvo la acción, desde el piso de los $90 hasta casi $800. Actualmente estamos en todo este proceso correctivo, por el momento sin una salida al alza. El gigante del e-commerce Amazon también sorprendió con ingresos de $181.500 millones, superando las expectativas que apuntaban a $177.000 y con un crecimiento del 17% interanual. El impulso, como podemos ver, vino en gran medida por Amazon Web Service, el segmento cloud de la compañía, que creció a un ritmo del 28% interanual. El mayor crecimiento, atención acá, de los últimos 15 trimestres, y también un sólido avance de 24% en lo que es el segmento de publicidad, pero mostró también una muy buena performance el segmento de comercio online, con un crecimiento del 12% interanual, y que sigue siendo la principal fuente de ingresos de la empresa, con una facturación de $64.300 millones. Además, y no menor, pudo mejorar márgenes de rentabilidad con un margen operativo del 13% y un margen neto del 17%, mejorando 6 puntos porcentuales. Pero atención acá, también hay una distorsión por la ganancia no realizada en la inversión en Anthropic,
que tuvo la compañía. De esta manera vemos que la ganancia neta trepó a los 30.300 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 75% año a año. Amazon es una empresa que no paga dividendo y tampoco anunció ningún programa de recompra de acciones. Otro dato interesante también, el Bank of America elevó su precio target a $310 por acción. Por otro lado, al igual que todas las compañías tecnológicas, vemos que proyecta un fuerte CAPEX, en este caso de 200.000 millones para el año 2026, lo cual puede significar en una compresión del flujo de caja libre. La compañía mantuvo una guía de ingresos para el segundo trimestre por encima del consenso, proyectando un crecimiento en ingresos para el segundo trimestre entre 16 y 19% interanual, bastante similar al crecimiento que obtuvo en este primer trimestre. Mirando ahora el gráfico semanal de Amazon, vemos una ligera suba esta última semana de un 1,6%, casi indiferente a la presentación de resultados, y Amazon podemos ver que viene medio lateral en el último año y medio. Si bien tiene una ligera inclinación alcista, ha marcado nuevos máximos históricos esta última semana, vemos que viene con una tendencia más bien lateral, y eso lo podemos ver reflejado en la media de 200 días, que está medio planchada. Observando la visión mensual, vemos que dejó una gran suba de un 27% en el mes de abril, y se puede ver mejor acá la lateralización que les comentaba desde principios del año pasado, con el precio estancado en toda esta zona. Hay un posible canal alcista de largo plazo, y desde esta perspectiva estaríamos cerca del piso de la figura, lo cual supone un gran potencial de suba hacia adelante en caso de que veamos una superación de ese nivel de resistencia de corto plazo contra la cual se encuentra actualmente el precio. Por último tenemos a Apple, que la rompió toda, superó estimaciones tanto en ingresos como en ganancias, con una facturación de 111.200 millones de dólares, creciendo a un ritmo del 17% interanual, impulsada tanto por el segmento de productos como el segmento de servicios, con un crecimiento del 22% interanual en las ventas del iPhone, el producto estrella de la compañía, y además podemos ver que mejoró su rentabilidad en todas las líneas, con un margen operativo de 32% y un margen neto del 27%, resultando en una ganancia para este último trimestre de casi 30.000 millones de dólares. Mirando el gráfico semanal de Apple, vemos una reacción positiva al balance, con una suba de un 3,3% esta última semana, superando al alza acá toda esta línea de resistencia dinámica que venía siendo una resistencia desde diciembre del año pasado, marcando todo este movimiento de corrección, con lo cual esta ruptura al alza habilita un nuevo impulso de suba para las acciones de la compañía. Vemos que había reconocido como un nivel de soporte a la media de 200 días, y desde estos niveles viene subiendo cerca de un 13%. Más de mediano plazo vemos que viene transitando por todo este canal alcista, esta figura por la cual viene desarrollando el movimiento de suba, y para volver hacia la zona del techo del canal vemos que tiene un up potencial cercano al 20%. En este contexto entonces es que el índice S&P 500 avanzó casi un 1% esta última semana y acumula ya, como podemos ver en el gráfico, 5 semanas consecutivas al alza, llegando muy cerca al techo del canal alcista planteado, este techo por el cual viene transitando desde comienzos del año 2023. Tiene varios toques en lo que sería el piso de la figura, tiene toques también en lo que sería el techo de este canal, y también la línea media ha funcionado en reiteradas ocasiones tanto como soporte como resistencia, con lo cual es una figura que desde mi visión está bastante convalidada, así que veremos qué es lo que sucede en esos niveles. Si pasamos a ver la visión diaria del índice S&P, bueno, atención acá porque veamos la velita que dejó el día viernes, una velita martillo invertida bastante fulera. Y si miramos indicadores, el indicador RSI lo tenemos en zona de sobrecompra, con lo cual a corto plazo podría haber alguna toma de ganancias, algún ajuste a la baja. El que sigue brillando es el índice Nasdaq por su sesgo tecnológico, que avanzó un 1,5% esta última semana, un 1,5%,
marcando nuevos máximos históricos y acumula una suba ya de un 20% prácticamente desde los mínimos recientes. Por acá también vemos que estamos llegando a la zona del techo del canal alcista planteado, con lo cual posible nivel de resistencia a corto plazo. En conclusión, tuvimos una buena semana que marcó el final de un excelente mes de abril, dando continuidad al avance alcista de los mercados, con los principales índices de Wall Street marcando nuevos máximos históricos, impulsados por la fortaleza de los reportes corporativos, principalmente del sector tecnológico, superando estimaciones y acelerando el ritmo de crecimiento. Sin embargo, no podemos ignorar que el mercado pareciera estar haciendo la vista gorda al estancamiento de las negociaciones en Medio Oriente, la presión inflacionaria del elevado precio del petróleo y el nivel restrictivo en el cual se mantienen hoy en día las tasas de interés. De cara a la próxima semana, el foco seguirá sobre la temporada de balances, donde podemos destacar algunos resultados de empresas como por ejemplo AMD, como puede ser Disney, McDonald's y Mercado Libre. Excelente, Nico. Muchas gracias, salvajes. Les pido que pongan un me gusta y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho. Excelente como siempre. Y gracias, salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.